Bien, vamos a continuar con esta serie de electrónica básica y en esta ocasión vamos a iniciar o continuar con el capacitor en paralelo. ¿Cuáles son las características que tiene los capacitores en paralelo o cuál es su función? Vamos a ver qué nos dice la teoría. Cuando se conectan capacitores en paralelo, la capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales porque el área de las placas se incrementa. El cálculo de la capacitancia total en paralelo es análogo al de la resistencia total en serie. Bien, aquí nos está diciendo la teoría que cuando conectamos dos capacitores en serie, estos funcionan de una manera muy similar a la resistencia en serie, ya que su valor de capacitancia se necesita sumar para obtener la capacitancia total de los dos capacitores que conectemos en paralelo o los tres capacitores que conectemos en paralelo. Aquí en la parte de abajo se nos muestra la ecuación de la capacitancia total y vemos que simplemente es realizar la suma de estos dos capacitores. Y como se presenta en un diagrama los capacitores en paralelo, lo vemos aquí, tienen su fuente de voltaje, como esta capacitancia tiene igual su corriente, tiene su voltaje, pero en esta ocasión nuestro deber o nuestra importancia es saber qué sucede con esta capacitancia cuando se encuentra en paralelo. Y para ello vamos a realizar estos dos ejemplos en los cuales ya se cuenta con valores de capacitancias en los distintos capacitores que se muestran en los diagramas. Y bien, atendiendo el ejemplo número 1, tenemos dos capacitores que se encuentran en paralelo. Yo, para poder calcular la capacitancia total o el circuito equivalente que tienen estos dos capacitores, como lo vemos aquí en la imagen, estos dos capacitores se convierten en uno solo, ya que vamos a obtener una capacitancia total. ¿Y cómo se obtiene? Dice que la capacitancia total es igual a la suma de los dos capacitores, que en este caso mis dos capacitores son del rango de los picofaradios, entonces yo no necesito hacer ninguna conversión, ya que se encuentran en el mismo rango de valores. En esta ocasión, como están en serie, simplemente los sumo y vemos o hacemos la operación. En este caso sería 330 más 220, me da 550. Serían picofaradios, ya que ambos están en esa unidad, en ese prefijo. Y bien, esta capacitancia total que tenemos es la que representa a estos dos capacitores. Vemos que aquí en un circuito en paralelo con capacitores, la capacitancia aumenta, a diferencia de cuando teníamos los capacitores en serie, ya que en serie esos capacitores hacen que se disminuya la capacitancia cuando hablamos de capacitores en serie, pero en esta ocasión, como son capacitores en paralelo, aumentó la capacitancia. Y bien, ahora verificando el ejemplo número 2, vemos que en el ejemplo número 2 nosotros tenemos 6 capacitores conectados en paralelo. Esto quiere decir que esta capacitancia pues va a aumentar, a diferencia como la tenemos de este lado dividida. Podemos observar que hay 6 capacitores y esos 6 capacitores tienen el mismo valor y el mismo prefijo. Los 6 son de 0.01 microfaradios. Y esto es importante saber que existen dos formas de realizar o resolver o obtener esta capacitancia cuando los capacitores tienen el mismo valor y el mismo prefijo. Voy a hacerlo del método que ya vimos ahorita. El método tradicional sería capacitancia total es igual a C1 más C2 más C3 más C4 más C5 más C6. Bien, entonces sustituimos los valores. 0.01 más 0.01 más 0.01 más 0.01 más 0.01 más 0.01. Y ya que tenemos los 6 valores, procedo a realizar la suma, recordando que cuando están en paralelo estos se deben de sumar.
y me da un resultado de 0.6 microfaradios. Entonces esa es la forma tradicional de resolver estos capacitores en paralelo, pero como comentaba hay otra forma más rápida o más sencilla. En esta ocasión, como tenemos 6 capacitores del mismo valor y el mismo prefijo, lo que se hace es multiplicar 6, porque son 6 capacitores, por el valor que tienen estos, y sería 6 por 0.01, y vemos que nos dio exactamente lo mismo. Nos da exactamente lo mismo porque tienen el mismo valor y el mismo prefijo, son idénticos los 6 capacitores. Se multiplicó por 6 porque tenemos pues 6 capacitores. Si tuviéramos 5 se multiplicaría por 5, si tuviéramos 4 se multiplicaría por 4, si tuviéramos 20 se multiplicaría por 20, pero siempre y cuando tengan todos el mismo valor de capacitancia, o la mayoría, o solamente los que tengan el mismo valor son los que se pueden multiplicar. Y bien, de esta manera es como se resuelve o se obtiene la capacitancia total de capacitores en paralelo. Es importante saber cuál es la función de esos capacitores en paralelo, que ya lo acabamos de ver, que su capacitancia aumenta ya que funcionan como una resistencia en serie, y la resistencia en serie, recordemos que esta se tiene que sumar. Y bien, con esto vamos a concluir el video del día de hoy. Si les gustó, favor de compartir, comentar, dar like, suscribirse, y nos vemos en el próximo video.